Seguimos con el tema bíblico y hoy vamos a dar comienzo a hablar sobre la historia de la salvación. Pero primero nos ponemos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos venga a asistir. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a compartir, ven a bendecir y a derramarte con tu poder y tu gloria. Ven a dar sabiduría, ven a dar entendimiento, ven a abrir los corazones, ven a dar la luz que proviene de ti, la luz que trae la fe, la esperanza y el don más sagrado y grandioso de Dios, que es el amor. Amor por lo que hacemos, amor por lo que tenemos, amor por los regalos inmensos, los dones de Dios regalados a la humanidad y al hombre entero. Ven Espíritu Santo. Nos acompaña en la música, el Ministerio de Música de nuestra parroquia. Les recordamos, nosotros somos de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Pertenecemos a la Renovación Carismática Católica. Hoy les hablamos Jorge y Cristina. Bien, hermanos, vamos a dar comienzo entonces específicamente a nuestro curso de Biblia, hoy con la historia de salvación. Bueno, hoy damos comienzo entonces a la historia de salvación, sin antes recordar lo que hemos hablado en los capítulos anteriores, que la Biblia no es un libro, sino que es un conjunto de libros. Y también una cosa importante, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la Biblia no es un libro de ciencia? También por esto decimos que la Biblia no está reñida con la ciencia, no está para dar explicaciones científicas, sino para dar respuestas de fe a las personas que lo buscan, que buscan al Señor de corazón. Hoy si le preguntamos a un joven sobre el origen del universo, seguramente nos va a hablar del Big Bang, nos va a hablar de Darwin, nos va a hablar de muchas teorías y estudios científicos que se están realizando respecto de eso. Pero esta no es la finalidad de la Biblia. La Biblia, como ya hemos dicho, tiene un propósito y una finalidad de la salvación del hombre. Y no necesita explicar esto. Pero sí Dios ha inspirado a los escritores sagrados para darles a conocer que Él es el creador de todo el universo y que lo crea por amor. Así de esta manera entonces vamos a dar comienzo a dar algunos pasos sobre los primeros 11 capítulos del Génesis, que nos hablan de la creación del universo, pero lo que más nos interesa es la creación de nosotros como seres humanos. Mientras miramos esa imagen que nos da la sensación de que el Señor está formándonos con sus manos, escuchamos lo que dicen los textos bíblicos en sus notas aclaratorias respecto de lo que es el Génesis. ¿Quién escribió el Génesis? No hubo un autor sino varios. En el tiempo del rey Salomón, siglo X a.C., un escritor desconocido al que se acostumbra a llamar el Yavista, compuso una primera historia del pueblo de Dios. Para hablar de Abraham, disponía de acuerdos y leyendas que los israelitas se transmitían de padres a hijos. Para la primera parte del Génesis, en que no se trata propiamente de historia, utilizó la literatura de los babilonios. Estos tenían desde ya siglos poemas referentes a la primera pareja, al paraíso perdido o al diluvio. Él los utilizó en parte, pero también los transformó profundamente para que estas historias expresaran, a modo de comparaciones, los designios de Dios sobre su creación. Las partes del Génesis que se deben a este autor llevan en la Biblia un margen con una raya negra. En el siglo IX a.C., otro autor, al que se acostumbra llamar el Eloísta, redactó varios recuerdos de los patriarcas y de Moisés, partiendo a veces de lo que los yavistas había contado en forma de algo diferente. Luego de estos dos relatos se hizo uno solo, mezclando a veces frases de ambos cuando contaban el mismo suceso. Mucho más tarde, cuando los judíos volvieron del destierro de Babilonia, siglo
5 a.C. aproximadamente, sus sacerdotes añadieron muchos párrafos que ponemos aquí a veces en las Biblias en letra cursiva. Fueron ellos los que compusieron el poema de la creación en 7 días, con que inicia el libro y toda la Biblia. Bien, hermanos, ¿se dan cuenta? Este libro no es, digamos, el primero que se escribió, como muchas veces pensamos cuando recién nos acercamos a la Biblia, pensamos que está escrito primero el Génesis, después los demás libros. Esto ya fue cuando los seres humanos tenían un pensamiento y daban respuesta a cómo el mundo había sido formado. Así que, bueno, estamos aprendiendo y ya vamos sabiendo entonces que el Génesis no fue el primer libro escrito, pero sí, por el tema que trata, está puesto primero en nuestra Biblia. Ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Se acuerdan que todo crea con la palabra del Señor? Bien, hay algo que hizo muy especialmente y lo hizo con sus manos. A todo lo demás lo hizo con palabras. Vemos aquí sobre que empieza el Génesis, cuando después que hace toda la creación, cómo el Señor delicadamente con sus manos va trabajándola, moldeándola para poder realizar al hombre. El hombre es su criatura más preciosa. El hombre es lo que él ama y que por eso lo trabajó con sus propias manos. Qué hermoso poema, ¿no? De verdad que todo lo demás él lo hace con palabras y a nosotros, a cada uno, a vos, a mí, a cada uno, tuvo que trabajarnos con sus manos. Gloria al Señor por esta tarea tan Entonces, mientras miramos esta imagen de un niño, ¿cuántos de ustedes también en su familia cuando nace un hijo o hay un nieto en la familia o un sobrino, nos miramos en torno a él y vemos la profundidad de Dios, como Dios sigue confiando en el hombre y estas criaturas que también fuimos nosotros, las fue moldeando con sus manos el Señor? Qué hermoso poema que describe entonces el Génesis para decir que toda la creación está en nuestras manos. Esta casa común, como dice el Papa, se nos ha sido confiada para cuidarla y seguir multiplicándonos y ser fecundos. Muchas partes del Génesis hablan de ser fecundos, de poder disfrutar a pleno de este Edén, de este paraíso que el Señor nos dio. Y pensó en nosotros y también nos hizo varón y mujer, ¿no? Y qué bueno en el versículo 25 del capítulo 2, cuando dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían vergüenza. Ahí nos está hablando de la misma dignidad, tanto para hombres y la mujer. El hombre y la mujer no es alguien uno más digno que el otro, sino que la creación de Dios es una sola. Cuando dice que seamos una sola carne, se refiere a ser la misma dignidad, la misma mirada tiene Dios sobre el hombre y la mujer. No es uno más que el otro. En más de una vez cita estas partes el Evangelio, siendo que se hizo en una comunidad muy patriarcal donde podían haber ignorado a la mujer. Pero Dios inspiró a los escritores sagrados para que puedan poner la verdad de lo que siente el Señor por su criatura, por el hombre y la mujer con la misma dignidad. Bien, pasamos entonces al llamado de Abraham que ustedes leyeron en la Biblia y que ahora comenzamos. Bien, ¿se acuerdan que habíamos quedado que leíamos Génesis 12 del 1 al 9? Bien, ahí relata cuando el Señor lo llama a Abraham y le promete una tierra y le promete una descendencia abundante. Nosotros ahí hemos hecho una escala de tiempo donde ustedes pueden ver que Abraham, este llamado, Abraham lo recibe 2000 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de una población, como yo les mostraba en una de las imágenes anteriores, que la familia de Abraham era numerosa, o sea, con animales y con esclavos, mucha gente, no es una familia de 4 personas.
y ellos salen porque eran pueblos nómades, donde habitualmente había pasturas y había agua para los animales que tenían. Esto se produce en una zona donde hay una zona de deltas en Oriente, y es un corredor, diríamos, entre el río Nilo y el río Tigris. Yo sé que por ahí no conocemos mucho de geografía, pero es entre dos grandes ríos, y es donde había pastura, donde había para que los animales puedan crecer y también ellos, digamos, poder alimentarse. Pero estos pueblos, digamos, tenían sus dueños, entonces ellos tenían que andar caminando de un lado a otro. No era una ciudad de estado como nosotros conocemos, era simplemente un grupo nómade. Este llamado a Abraham le hace caso a a Dios, que lo llama, y parte. Por ahí podemos introducirnos un poquito más sobre este tema. En este capítulo, sobre el llamado de Dios a Abraham y su partida, ¿no?, errante hacia el desierto, con la partida de Abraham empieza la auténtica fe, que es propia del pueblo de Dios. La fe nace de un llamado de Dios. Uno no tiene el mérito de su propia fe y conversión. Nosotros no nos convertimos porque nosotros queremos, sino es un don de Dios. Abraham no fue el que tomó la iniciativa de partir o que inventó una manera nueva de servir a Dios. Tampoco lo invitó Dios con una propuesta a la que pudiese contestar sí o no. Dios lo llamó en forma imperativa, y pasó igual con todos los grandes profetas y con los santos. Con esto Dios lo liberó, pues a consecuencia del pecado, todo hombre nace y vive como en tierra extranjera. Su propia realidad se le escapa mientras no se ha arraigado en Dios y no está en comunión con Él. La fe nos pone al servicio de Dios y a las obras de Dios, que es salvar a la humanidad. En ti serán benditas todas las razas del mundo, le dice Dios a Abraham. La fe siempre nos exige a los cristianos una ruptura, nos obliga a mirar para adelante sin añorar la pérdida del calor y la comodidad del hogar. El hombre crece superando las crisis de su vida, sale de su familia, entra en un trabajo, se casa. La fe nos hace ver con optimismo estas rupturas y nos lleva a enfrentar otras rupturas más dolorosas con las que nos ponemos más enteramente al servicio de Dios. La fe es el gran medio para que la persona humana llegue a su madurez. A diferencia del hombre terrenal, el que no tiene fe, no cree, este hombre construye su vida según los criterios de la sabiduría humana y crece sin saber a dónde va. El creyente busca, en cambio, signos de Dios para ver a dónde Dios quiere que dirija sus pasos. Hasta el fin de su vida será un errante, en busca de otra justicia y de otra perfección que no es la humana. ¿Cuántas veces el hombre, a los 75 años como Abraham, descubre que con la pérdida, a veces quedar viudo, un hijo, un nieto, descubre que está errando, que está errante, que tiene que volver a encauzar el camino? A veces Dios, para llamar a las personas, a convertirlas, no tiene una edad fija, nosotros no fijamos la edad de la conversión. Por eso a veces también ¿por qué ciertas personas que tienen una edad determinada y no se han convertido, no creen, les falta fe? Pero solo Dios el que da esta fe verdadera, esta conversión, y no tiene edad para hacer el llamado y llevarnos en sus caminos y sus designios, a veces poco comprensibles a la vista de la vida terrenal. Así, hermanos, entonces vemos como Abraham a los 75 años parte con su familia. El Génesis, por ahí, como todos los libros de la Biblia, no tenemos que tomar al pie de la letra y literal lo que dice. Nos transmiten un mensaje. Esta edad representa, cuando ustedes lean después en el Génesis, van a ver que hay personas que vivieron muchísimos años, pero está referido a que haciendo la voluntad de Dios, se entendía en esa mentalidad de esa época, podías vivir muchos años si hacías como Dios te ordenaba. Pero es
una forma de transmitir una enseñanza. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos con nuestra línea de tiempo. Abraham, en su devenir de su vida, tiene un hijo casi al final. Ustedes después profundicen en los evangelios, en el Génesis. Estamos hablando del Génesis, yo de rato me voy para adelante. El Génesis, que significa origen, es una palabra griega y que nos habla de los orígenes del mundo y también nos habla de los orígenes de nuestra fe. Abraham será el padre de la fe, entonces, ¿no? De él nace Isaac, y después si ustedes siguen leyendo, este Isaac es al que el Señor le pide que lo sacrifique, que es muy leído en la iglesia, digamos, esta fe de Abraham inquebrantable, que es capaz de entregar a su propio hijo. Luego, más adelante, ustedes van a ver que esto no sucede, sino que interviene Dios y le dice que no, que confía en la fe, dado que no le negó su propio hijo. Y más adelante, si seguimos leyendo el Génesis, vamos a llegar a Jacob. Jacob, que es hijo de Isaac. Isaac pasa a ser, en esto del Génesis, un nexo nomás. Viene a ser un nexo como cualquiera de nosotros también, que fuimos nexos para otras generaciones. En este caso van a ser Jacob y Esaú. De estos dos, Jacob es el que va a tener los 12 hijos que van a ser los famosos 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Y cuando Jacob después cambia, cuando hay una conversión en el hombre, también hay un cambio de nombre y se va a llamar Israel. El ángel le va a decir: desde ahora te llamarás Israel. Ustedes eso lo van a poder ver en el Génesis. Yo después les voy a dejar las citas para que vean todo esto que les estoy diciendo. Y seguimos, porque la idea es que esta línea de tiempos nos lleve a Jesús. Así que vamos a seguir adelante descubriendo y viendo cómo Dios se va manifestando su pueblo a través de los tiempos y cómo Dios es siempre fiel y el hombre siempre está buscando atajos, está buscando formas de hacer la suya, ¿no? De estos 12 hijos de Jacob, hay uno, el último, que es hijo de Raquel, que no podía tener hijos, la mujer de Jacob. Recuerden que los patriarcas tenían muchas mujeres, no tenían una, tenían muchas mujeres. La cultura y el tiempo fue cambiando, ¿no? Y bueno, de Raquel va a nacer José. José yo lo voy a invitar para que después lo profundicen un poco más, porque van a encontrar muchas que en la Biblia se llaman tipologías, que son semejanzas con Jesús. Así que después van a ver que a este José lo van a vender por 20 monedas. ¿Se acuerdan que después a Jesús lo venden por 30? Sus hermanos los entregan y a Jesús también lo entregaron. Entonces hay una tipología, se llama, que es una comparación en este José. Este José que lo venden sus hermanos, no queda abandonado por Dios, sino que lo compra una caravana que andaba en el desierto y va a parar a la casa de un hacendado rico en Egipto, que para esto ya Egipto era una civilización estado. Estamos hablando ya de esto pasado 400 años de la salida de Abraham. Y este José, el Señor le habla en sueños. Tiene el don de Dios de discernir los sueños de las personas. Bueno, queda en una casa, después yo le voy a indicar los versículos, en la casa donde está la mujer del hacendado del terrateniente donde fue a servir como esclavo. Se enamora de él. Aparentemente José, por lo que dice la Biblia, era una persona agradable y linda, digamos. La mujer de este hacendado se enamora de él y trata de seducirlo.
Y bueno, él no acepta, digamos, esto porque iba en contra de las normas del Señor. Y entonces ella por despechada, diríamos, lo denuncia como que la quiso violar, digamos. La cosa es que José termina preso y en la cárcel, junto con él, había otros presos, ¿no? Y habían caído en desgracia unos servidores del faraón de Egipto. Uno era el copero y el otro el panadero del faraón. Y estas personas tuvieron sueños, soñaban y se preguntaban qué eran esos sueños. Entonces José los escucha, estando presos juntos, y les interpreta lo que ellos estaban soñando. Está muy bueno esto para que lo puedan leer después tranquilamente ustedes, pero él le interpreta los sueños y a uno le dice que lo que ha soñado va a significar que en 3 días va a estar de vuelta, le van a perdonar la pena y va a estar sirviéndole de vuelta al rey, sirviéndole la copa. Claro que el sueño que tiene es raro, no es fácil de entender. José se lo va a interpretar. La otra persona, que era el panadero del rey, también le interpreta el sueño y le dice que a los 3 días va a morir. Y esto sucedió cuando esto pasó y el copero quedó libre y el panadero murió. El copero se llevó la gran impresión de saber que José tenía ese don de interpretar. Dios estaba con él para interpretar los sueños, ¿no? Tanto pasa un tiempo, si ustedes siguen leyendo en el Génesis, va a pasar que el faraón tiene sueños reiterados de la vaca que sale del río, etc. Después, yo reitero, le voy a citar las citas bíblicas. Y bueno, y entonces el faraón tenía todos sus sacerdotes, sus adivinos, todas las personas que podían asesorarlo y decirle a ver qué es lo que estaba soñando. Llama a todos estos sabios para que le interpreten los sueños, pero ninguno logra convencer a lo que el faraón tenía en su mente, ¿no? Así que pasa uno, pasa otro, pasan muchos sabios y ninguno da con lo que sueña el faraón. El copero, que ya estaba sirviéndole al faraón, ve que su señor se esfuerza por tratar de comprender el sueño y no logra, y él les dice: yo conocí a uno estando preso que me interpretó los sueños, y le cuenta lo que le había pasado. Entonces el faraón de inmediato hace llamar a José de la cárcel que estaba, lo sacan de ahí y le cuenta el sueño, y José le interpreta con la ayuda de Dios el sueño del faraón. De esta manera el faraón se siente conforme con lo que José le dice, y todo lo que va a decirle José va a pasar, y sucede. Es así que José queda como un funcionario, como un alto funcionario del faraón de Egipto. Luego sus hermanos, mucho tiempo después, a raíz de una gran hambruna que había en esa zona, tienen que ir a Egipto a poder alimentarse, a comprar los granos que necesitaban y demás. Y ahí se lo van a encontrar a su hermano, que ahora, el hermano que ellos habían vendido, ahora es un alto funcionario. Y como el hermano, a pesar de lo que le habían hecho, perdona. Es un signo también del perdón de Dios, que José perdone a sus hermanos, los reciba, y es más, le pide que lo traigan al Padre. Ustedes van a poder leer eso, yo les voy a indicar bien las citas, pero ya estamos llegando a 1500 años antes de Cristo. Ahora el pueblo de Israel está en Egipto, y va a pasar, una vez que muera José, van a pasar muchos otros faraones, y se van a olvidar de este José, y van a empezar a someter al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Lo van a esclavizar. Y eso lo vamos a ver en un próximo seguro tema que vamos a tratar.